Luego de un excelente prólogo, el cual dejó bien cimentadas las bases de la obra en términos generales, llegaba el momento de adentrarnos en el primer arco de la propia obra de Naruto, el arco del País de las Olas, o también trivialmente conocido como el arco de Zabuza. Es el punto de partida del viaje que envuelve toda la narrativa y las diversas ramificaciones que nacerían y morirían progresivamente hablando. Y es que para dejarlo claro desde este momento, el arco de Zabuza me parece uno de los mejores de toda la historia de Naruto, aún con todo lo que esto implica y significa. Tu manera de introducirnos a su mundo, a sus diversas ideologías, tu conflicto principal y derivados de este mismo, tomada su sutil forma de adoctrinar y desarrollar en un buen ritmo narrativo, de la mano de personajes los cuales puedo definir sencillamente como memorables, hacen de esto una gran travesía, más allá de icónica, significativa, ya no simplemente para los personajes protagónicos del propio arco, sino para cualquier lector que decida inmiscuirse y adentrarse de lleno en este primer momento a la historia. El día de hoy vamos a hacer lo propio nosotros y nos adentraremos a analizar y rememorar todo lo que esta primera aventura tiene para contar, transitando punto por punto todo aquello que le da valor y significado en el sentido más puro de la palabra, a esta primera aventura, este primer recorrido, a nada más ni nada menos que al nuevamente icónico arco de Zabuza. El inicio del arco parte ligado al prólogo, el cual analizaremos en un próximo video. El recién nombrado Equipo 7 continúa con misiones de lo más básicas, teniendo como eje esta en la que simplemente deben dar captura a un gato. Lo importante viene luego de esto, ya que a la hora de completar la misión, Naruto exige una misión con mayor rango al Hokage, el cual accede y se nos introduce al personaje de Tazuna, personaje fundamental para la composición del arco y el cual desprende parte de toda aquella connotación principal que el propio arco cargaba. Este momento es conformado por personajes trascendentales para la historia concreta en el futuro. Kakashi, el tercer Hokage, Iruka, el propio Tazuna para el desarrollo de este arco y por supuesto, el Equipo 7. Independientemente de esto, la importancia de esta escena no radica en estos emblemáticos personajes, sino en la información que se nos suministra aquí. Los diversos rangos de los ninjas, sumado a los distintos tipos de misiones y sus derivados, son suficientes para adentrarnos y cargar con la primer salida fuera de la aldea. Y esto no es exclusivo de este momento. Todo el arco comprensiblemente está repleto de información que se nos suministra de forma narrativa en diversos contextos y momentos. Partiendo de la tesitura del prólogo y de conocimiento básico propio, hacen de este primer viaje uno memorable e icónico principalmente al haber transitado por toda la historia y sus diversas matices que nacen en este inicio y que siguen vigentes aún en la conclusión del relato. Y así, es como por primera vez en acompañamiento del propio protagonista, nos adentramos a nuestra primera aventura fuera de la mítica aldea. En esta tenue travesía, Kakashi nos explica la composición de este mundo y los distintos rangos teniendo como emblema hegemónico a los Hokages. Toda esta serie de secuencias, y digo serie porque no es la única en la cual se nos suministra información en cantidades relativamente considerables, son propiciadas por aquellos personajes, en este caso Kakashi, los cuales están en la cúspide no solo en la escala de poder en este punto por lo poco mostrado, sino narrativamente también. Luego de la sutil dosis de información, llegaba el primer conflicto que enfrentarían nuestros protagonistas. No hay mucho que decir acerca de este momento. Planos anteriores nos mostraron que algo no iba como debía, y este primer encare sirve para enaltecer más a Kakashi al explicarnos el por qué hizo lo que hizo, y más importante aún, ver las reacciones del Equipo 7 ante una situación de riesgo potencial real, ya que a través de este momento, nosotros como espectadores podemos dimensionar en qué punto se encuentran los personajes y a partir de aquí comenzar a ser testigos de sus respectivos desarrollos, tomando como eje este punto de partida. Sasuke saca a relucir sus pronunciadas cualidades al no perder la calma y manejar de manera adecuada la situación, inclusive viéndose más fuerte de lo que se podría pensar. Tazuna, como era de esperarse, temiendo por su vida sin poder moverse al verse conmocionado, aunque luego de la resolución de la escena lo vemos reconociendo internamente el hecho de que esos ninjas que anteriormente había desprestigiado e inclusive aborrecido, han sido aquellos que lo han salvado de una muerte inminente. Y es interesante cómo desde este punto ya comienza a relucir la verdadera personalidad del personaje, sin contradecir aquella idiosincrasia que hasta este punto había sido mostrada. Sakura, también como era de esperarse, al principio se queda inmóvil, mas sin embargo en el momento justo entra en razón y a costa de su vida protege a Tazuna hasta el punto final, acción que podríamos decir que la revaloriza, aunque solo un poco en realidad. Y por último, Naruto,
el cual al verse superado no puede hacer más que quedarse inmóvil por el miedo latente, quedando como alguien inservible e inútil en la confabulación del enfrentamiento. Este momento nos deja bien pautada la distante línea en la que se encuentra el objetivo del protagonista, y desde qué posición / sitio este mismo deberá trascender y superar para llegar a lo más alto, tal y como la obra parece encaminarlo, aunque por el momento simplemente nos enfocamos en el progreso que técnicamente traerá consigo el arco. Luego de esto viene aquel icónico momento, el cual no creo que deba extenderse demasiado en cuanto a comentario. Este momento nuevamente nos muestra, pero esta vez de una manera más pronunciada, la tenue línea que existe entre Sasuke y Naruto. Y digo tenue porque verdaderamente no creo que sea fundamental la misma. Nos situamos en medio del primer arco mucho antes de llegar a aquellos escenarios que traerán consigo el verdadero desarrollo tanto de uno como de otro. Esta distante línea sirve para ubicar en dónde se encuentra cada uno y, más importante aún, ver la distancia palpable que existe entre ellos. Aunque, como he dicho anteriormente, sin ser trascendental o fundamental para el relato, pues muy próximamente esa distancia ya comienza a desquebrajarse y cambiar. Este momento culmina con el juramento de Naruto, el cual podemos asociar directamente como parte de esos vestigios de la voluntad inquebrantable propia del protagonista, la cual sería sin duda ejemplificada y llevada al límite en acontecimientos meramente significativos narrativamente hablando en el futuro. Luego de la culminación del anterior encare, nos remontamos al tan resonado País de las Olas, tierra en la que tendrían lugar los acontecimientos más puntuales e importantes del arco. Anteriormente a esto, Tazuna nos habló acerca de la mentira, la cual en este punto ya es más que evidente, sumado a la introducción del personaje de Gato y de los antagonistas principales del arco. Y a ver, para dejarlo claro desde este momento, no voy a enfocarme ni extenderme mucho en cuanto al personaje de Gato se refiere. Sí, si lo analizamos introspectivamente, podemos llegar a la conclusión de que él es el principal responsable del conflicto que tendría lugar posteriormente entre ambos bandos. Sin embargo, eso no quita que él solo sea un recurso narrativo que ayuda a la confabulación central de la historia. En este caso, Gato no es nada más que un catalizador narrativo que une puntual y lógicamente al equipo 7, y consigo al País de las Olas con Zabuza y Haku, y de cierta forma todo el ejército entre comillas que luego tendría acto de presencia. No es un personaje significativo ni memorable en cuanto a las posibilidades de un antagonista se refiere, sumado a que es una de las pocas personas, por no decir la única que he visto en toda la historia, en portar un traje. Zabuza y Haku son aquellos que cumplen aquel rol antagónico en el arco puesto propiamente por la obra. Queda claro que ciertamente ellos cargan con gran parte del trasfondo oscuro de la historia, y el encuentro entre nuestros protagonistas y estos dos no es nada más que el producto de una sucesión de eventos que culminaron en que ambos bandos entraran en un conflicto, más allá de territorial o inclusive político, meramente moral con un alto grado de complejidad, ya que entre estos dos bandos hay ideologías que chocan y difieren completamente con la otra, y a la vez hay ideologías que tienen como fin o propósito exactamente lo mismo, pero estas siendo sustentadas por contextos completamente distintos. El causante o detonante que logró hacer e inclusive moldear a aquellos que fueron catalogados como villanos no es nada más ni nada menos que el factor narrativo por el cual se rige cada acción y cada decisión tomada por los personajes: el mundo ninja o shinobi. A lo largo de la historia, nosotros podemos ver de lo que el mundo ninja es capaz y hasta qué extremos puede sumergir a cualquiera en su propia esencia. Zabuza y Haku no están excluidos de esto. Inclusive desde cierta perspectiva a lo largo de las vidas de estos dos, podemos notar que no son nada más que otras víctimas de este inquebrantable mundo, a su vez dejando claro completamente el factor al cual todo ninja está ligado y arraigado de por vida, que aún por más que se quiera deshacer al 100% de él, no es posible. Estamos hablando del hecho de ser un humano. Al primero al que la obra presenta, y por ende muestra, es a Zabuza. Poniendo en contexto, Gato nos menciona que este es un sicario, y el responsable de enviar a aquellos dos ninjas a acabar con el equipo 7, los cuales fueron vencidos por Kakashi y de cierta forma Sasuke. Este nos menciona que luego de la derrota de sus dos ayudantes, él irá personalmente a encargarse, dejando claro que Gato compró sus servicios y a su vez dando inicio a aquel conflicto que sería fundamental para el desarrollo temático del arco. O sea, el dilema que se origina al Gato tratar de asesinar a Tazuna, evitando que éste construya el puente y por ende el País de las Olas sea libre de nuevo. Gato insiste en que el equipo 7 ya es consciente de que irán más ninjas, que estarán preparados, a lo que Zabuza lo interrumpe repitiéndole que él es quien irá personalmente a encargarse. Zabuza Momoshi, el demonio de la neblina,
aquel que con su sola presencia aterraría y horrorizaría a casi cualquiera dentro del propio mundo ninja. Pero ahora, analizando detenidamente lo anteriormente relatado, podemos llegar a la conclusión de que Zabuza no resalta ni destaca mucho aquí. Las características que Zabuza da a relucir en su presentación podríamos adjudicarlas a las de un antagonista cualquiera. Su aspecto oscuro y tétrico, sumado a su autoconfianza e inclusive su manera de tratar, son elementos propios de cualquier antagonista genérico. Aquel que sencillamente es el malo solo porque la obra necesita que el personaje cumpla esa función, para obstaculizar directamente con todo lo que gira alrededor y da sustento al propósito de nuestro o nuestros protagonistas. Y esta es a la conclusión a la que podemos llegar al analizar solamente la primera impresión que deja Zabuza como antagonista entre comillas principal. El encuentro entre Zabuza y el equipo 7 es sencillamente excelente en términos generales. Logra darle a Zabuza por distintos medios aquella credibilidad que necesita como antagonista de una manera orgánica, siguiendo y fluyendo acorde al ritmo de la propia trama, y a su vez dando lugar a ciertas entradas y situaciones afectando directamente al equipo 7 y a Tazuna, las cuales en el futuro tendrían su respectivo desarrollo. Todo este primer enfrentamiento entre el equipo 7 y Zabuza puede ser dividido en dos partes narrativamente hablando. Por un lado, tenemos el encare cuerpo a cuerpo y por otro, el encare moral. En el encare cuerpo a cuerpo no hay mucho que decir. En este punto de la historia, cada enfrentamiento era llevado hasta el límite por los propios elementos de la misma. Los distintivos jutsu, aunque fueran sorprendentes de ver, no significaban una ventaja descomunal sobre algún enemigo. Las distintas estrategias eran consumadas y llevadas a cabo en base al propio ambiente temático del momento. Y los elementos narrativos y característicos de los personajes y de la propia historia que hacen su aparición aquí, como el Sharingan, no requieren de una inclusión forzada para ser como excusa por alguna ineficiencia del guión. Al contrario, este elemento es introducido de una manera sutil al Sasuke hablarnos de él y luego Kakashi mostrarnos de qué es capaz, y al avanzar en la historia, darnos cuenta de lo icónico que sería, ya no simplemente para los dos personajes que componen el momento, sino para la historia, tanto en lo que fue y en lo que será. La escala de poder en este punto es respetada al pie de la letra por la misma jerarquía. Los jutsu, mientras más fuertes o poderosos sean, consumen una cantidad de chakra considerable. Siguiendo estos términos, logra hacer que el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los dos ninjas de élite sea parejo y equilibrado. Es por eso que en un punto, Zabuza tiene un dominio significativo del enfrentamiento, y en otro, Kakashi es quien lo tiene, logrando así que este enfrentamiento fluya de una manera orgánica, sin perder el hilo de la historia en base a lo que esta misma anteriormente ya ha establecido. El encare moral sirve para darle más contenido al personaje de Zabuza y al conflicto principal del arco, y de cierta manera mostrarnos a través de la narración el pasado de nuestro antagonista. Los diálogos en los que Kakashi habla de él son sencillamente sublimes, pues le dan de cierta forma aquella credibilidad que en estas instancias Zabuza necesita. El hecho de que sea Kakashi quien nos pone en contexto de él es perfecto, puesto que él es su principal rival a lo largo del arco. Además que al Kakashi hablarnos de quién es y de lo que puede hacer, al este ser el personaje más poderoso mostrado hasta el momento, logra hacer que nosotros de forma instantánea, aunque sea de forma prematura, ya no veamos a Zabuza como aquí el ninja genérico y plano. El dilema entre Zabuza y Naruto acerca de qué es un verdadero ninja es excelente por varios motivos. Por un lado nos plantea qué es en realidad el propio término ninja, puesto que Naruto en este punto aún no tenía bien establecidos sus ideales al 100%, mas sin embargo este ya daba indicios sustentados en valores positivos acerca de su camino ninja. Y Zabuza a su vez despedaza todos aquellos indicios al mencionarle al equipo 7 que ellos solamente están jugando a ser ninjas, puesto que el ponerte una banda en la cabeza no significa que ya seas uno, argumentando que él a su edad ya había asesinado a cientos de personas, para posteriormente narrarnos sus inicios, donde en su aldea, para poder graduarte, tenías que asesinar a todos los demás estudiantes, a aquellos con los que compartiste, con los que entrenaste hasta el cansancio, aquellos con los que te volviste más fuerte, teniendo un contraste bastante grande al compararlo con el camino de nuestros protagonistas, dejando claro que el término ninja no puede ser susceptible a tener un significado general, sino más bien uno difuso, ambiguo y complejo para cada quien dentro de este mundo, pues solo uno mismo puede hacerse un autosignificado en base a las experiencias vividas, desembocando tanto en lo que cada uno de los personajes llegó a ser y quiere aspirar a ser.
Hasta este punto y en retrospectiva, podemos asumir que la intención de la obra es el mostrarnos más acerca de Zabuza, en especial acerca de su pasado, lo cual es correcto y es interesante puesto que todo lo anteriormente narrado es fundamental para entender al 100% al personaje. Además que sus inicios son dignos de un antagonista. Queda claro que cualquier antagonista debe tener algún toque o matiz oscuro dentro de su propia historia, y la de Zabuza ya no solo lo enriquece a él como personaje, sino también a todo el hilo temático abordado en este y en futuros arcos, sumado a expandir el propio lore de la historia. El fin de este primer enfrentamiento da lugar justamente cuando hace su presentación Haku, puesto que al borde de la derrota de Zabuza, este decide ponerlo en un estado de muerte temporal para poder salvarlo y sacarlo de esa situación. Sencillamente, Haku se luce aquí más que nada por los diálogos de Kakashi al introducir a los Zanbu a la historia, y sobre Haku al mencionar que por su aspecto, este debe tener la misma edad de Naruto, pero con la diferencia de que él ya es un asesino de élite, cerrando con una línea que sencillamente es memorable. En este mundo hay niños más jóvenes que tú y más fuertes que yo. Después del primer enfrentamiento, tiene lugar una sucesión de eventos los cuales sirven para darle forma a toda aquella conexión entre Zabuza y Haku, acerca de aquel respeto que surge, reforzándolo y dándole más peso en varios momentos. Inclusive podríamos decir que la personalidad y actitud de Zabuza contrastan bastante con las de Haku, sembrando esa semilla de duda y a la vez expectativa dentro de nosotros. Aquel momento en el que Haku lastima a Gato al tratar de asesinar a Zabuza es fiel muestra de esto. Luego se nos deja ver que Zabuza habría sido capaz de detener a Gato y por qué no a sus hombres él solo, pero Haku, a costa de esto, decide detener a Gato, mostrando una faceta distinta a la que había mostrado en su encuentro con el equipo 7, una que denota agresividad e inclusive un ferviente deseo por acabar con quien quiera atentar contra aquel que procura, dando indicios de que Haku parece tener un fuerte vínculo con él, uno que va más allá del cual nosotros ya podíamos intuir en base a una idea. Por su parte, el equipo 7 se resguarda en casa de Tazuna y es en este momento en el cual el propio País de las Olas toma un rol protagónico alegóricamente hablando, catalizado en varios momentos de los cuales nos muestran mucho de este funesto y lúgubre lugar. Primeramente, se nos introducen a una serie de personajes secundarios armoniosos con el contexto actual. Dentro de ellos, resaltando a Inari y a Kai'Sa como los más interesantes e inclusive me atrevería a denominar majestuosos. Gracias a su aporte ya no solo a la historia principal que se nos está siendo contada, sino también a sus historias personales, y el cómo calzan directamente con el conflicto endémico, poniendo en juego matices ya no simplemente superficiales y sólidas, sino también aquellas que llevan consigo el honor, una vehemente filosofía y un sinuoso sentido de libertad. Me apena un poco el hecho de saber que en términos generales, estos personajes secundarios terminaron pasando muy desapercibidos luego de la conclusión en el País de las Olas, mas sin embargo, creo que ambos representan completamente todo aquello que el arco quiere transmitir, y más importante, generar. En otra ocasión, indagaré más acerca de todo lo que engloban para la historia este dúo de personajes. Secuencialmente hablando, ya en casa de Tazuna se nos introduce al personaje de Inari. Este se muestra renuente a todo aquello que simboliza el equipo 7, desprendiendo esa actitud desesperanzadora e inclusive podríamos adjudicar depresiva, rápidamente contrastando con Naruto, ya no simplemente en el plano actitudinal, sino físico, tratando a todo el equipo 7 como miserables e inclusive deseándoles la propia muerte al creer que es lo único que puede esperarlos. El porqué del actuar de Inari se nos es revelado por Tazuna al contarnos/presentarnos a Kai'Sa. Aquí se nos muestra a través del primer gran flashback del arco cómo este no era en realidad su padre, y toda aquella secuencia en la cual se nos muestra protagónicamente ya no a Kai'Sa ni a Inari, sino al vínculo forjado por ambos y el legado filosófico propiciado por aquel que ya no yace entre los vivos, es suficiente para entender por dónde van los tiros. En este punto no, pero más adelante en el desenlace final, notamos cómo aquel que fue un héroe sin serlo, termina siendo el catalizador que todo un pueblo necesitaba para simbólicamente poder volver a vivir. Existen dos momentos o secuencias puntuales que quiero rescatar antes de adentrarnos en el desenlace general del arco. El primero de estos es el momento que componen Tazuna y Sakura, adentrándose de lleno en el pueblo del País de las Olas e impregnándose de toda la lúgubre esencia que este lugar desprendía a través de planos y acciones claras. Nosotros podemos ver cuál es la condición actual de este lugar,
pobreza, agobio, tristeza y una fuerte y funesta sensación de catástrofe. Son todo lo que necesitamos para entrar completamente en contexto con este sitio. Y más aún, conectar más profundamente con el conflicto que estaba arremetiendo. Porque hasta este temprano momento en la obra, nosotros no habíamos visto tales matices en cuanto a un lugar se refiere. Y al hacer memoria y desmenuzar lo que da mostrar este lugar, sumado a la aldea de Zabuza presentada a través de su propio relato, nosotros indirectamente podemos idealizar a la aldea de la hoja al ser completamente todo lo contrario a lo que hemos o estamos conociendo en más detalle, propiciado por diversos personajes, al menos en base a lo poco que ambas partes en este momento ya nos han contado. El segundo momento, o mejor dicho momentos que quiero puntualizar, son nada más ni nada menos que toda la secuencia del entrenamiento en el bosque. Todo el entrenamiento está plagado de pequeños detalles narrativos los cuales fungen como función del mismo. El entrenamiento de Kakashi a través del chakra, el cual provee conceptos icónicos propios de la historia, el hecho de saber que Sakura es quien mejor logra hacer control del elemento anteriormente mencionado, y más importante aún, cómo el distante equipo comienza a actuar tal y como Kakashi predicó al cambiar una competencia impuesta simplemente por el ego y odio sin fundamento adjudicado, a una sagaz competencia sana teniendo como afán ya no simplemente el progreso personal, sino colectivo, denotando de una vez por todas varios de esos valores positivos comunes de los protagonistas propios e impuestos directamente por la demografía. Todos estos momentos sirven para comenzar a forjar los diversos vínculos que serían tan remarcados e incluso romantizados más adelante, resaltando de entre todos estos el principal de ellos. Para finalizar con todo lo que engloba el dichoso entrenamiento, he de decir que al rever todo este arco, sin duda esta serie de momentos son los que más nostalgia logran generar en mí, al ya haber transitado por casi toda la historia. Esas secuencias o paneles principalmente en el bosque resuenan bastante con aquello en lo que se convirtieron nuestros protagonistas en el futuro, y cómo todo es derivado de estos primeros momentos o experiencias que recaen principalmente en estos nombrados momentos, narrativamente hablando, dejando algo más que un banal sentido de cimientos o indicios, sino una indeleble huella de esencia remarcada por la caracterización propia de un camino parcialmente trazado por personajes. Hay un momento dentro del arco que siempre me pareció una genialidad, ya que mediante este la obra logra darnos entre comillas parte de aquellas respuestas a las cuales estamos expectantes, pero a la vez mediante estas también logra volver más difuso y atractivo ya no simplemente el pasado de Haku y Zabuza, sino también la propia esencia que cada uno desprende. Además de que el conflicto moral y principal con el cual cargan Naruto y Haku en este punto es llevado al límite por ellos mismos al tratar de plasmar en palabras aquel mismo código que rige sus vidas a través de una misma forma de pensar y vivir, pero tan distinta y divergente a la vez, demostrando de este modo la complejidad que en todo ámbito es susceptible a ser dentro de este propio mundo. El momento inicia con Naruto, quien luego de entrenar toda una noche en el bosque, se le puede ver a la mañana siguiente dormido en el suelo del mismo, y de un momento a otro a Haku, que estaba pasando por ahí. Este se topa con él. Rápidamente podemos ver cómo Haku reconoce a aquel ninja del equipo 7, aquel que es miembro de aquel grupo, el cual casi asesina a Zabuza, una persona que para él hasta este punto podemos definir como alguien importante cuanto menos. Rápidamente podemos ver cómo una de sus manos se acerca a un dormido Naruto denotando intenciones hostiles, pero al final resulta ser que no. Este simplemente lo despierta, reprochándole que se enfermará si continúa ahí dormido. De esto podemos interpretar que Haku tenía la intención de acabar con Naruto en ese momento, pero se arrepintió. Por alguna razón, este se contuvo. Al Naruto despertar, este le pregunta que quién es él, o mejor dicho, ella, y qué hace ahí. A lo que Haku le responde que estaba recolectando hierbas medicinales, seguramente para Zabuza. Rápidamente Haku resalta la banda de Naruto y le pregunta que por qué estaba dormido ahí, a lo que este le responde que estaba entrenando para volverse más fuerte y que toda su aldea lo respete. Además que hay alguien a quien debe probarle algo. Luego de estas palabras de Naruto, el semblante frío y desinteresado de Haku cambia ligeramente, denotando el interés que despertó Naruto en él. Haku le pregunta que si entonces todo el entrenamiento lo hacía por él mismo o por alguien más, a lo que Naruto no entiende del todo la pregunta. Haku ríe tras la confusión de Naruto y le pregunta que si entonces hay alguien apreciado por él, para seguidamente ver un flashback de la mano del propio Haku, en el que lo vemos a él solo de niño, sucio y en la basura. Podemos ver cómo este tiene entre comillas una pelea contra un perro callejero que igual que él hurgaba en la basura,
con la diferencia de que el animal no estaba solo, ya que al Haku golpearlo, aparecen unos bebés los cuales podemos asociar como hijos del herido, contrastando completamente con la posición en que Haku se encontraba, solo y al parecer olvidado, con una valía inferior inclusive a unos simples perros callejeros. Lo último que vemos dentro del flashback es a Zabuza, quien se sitúa enfrente de Haku haciendo alusión a su apodo en el mundo ninja, ya que en su sombra podemos ver a un demonio, ya que es él, Zabuza, el demonio de la neblina. Toda la secuencia del flashback sirve como entrada inicial de todo aquel pasado de nuestros antagonistas y su vínculo, y cumple su función ya que vuelve aún más interesante a la historia, nutriéndola de misterio y un ferviente deseo por saber más. Al terminar el flashback podemos ver a Haku con una mirada melancólica e inclusive nostálgica, y Naruto se pregunta que qué estará pensando, a lo que cuando vuelve en sí, le menciona que cuando alguien quiere proteger a alguien más, se vuelve genuinamente fuerte. A lo que Naruto rápidamente relaciona esas palabras con todos aquellos a los que ha visto o ha escuchado ser viva imagen de eso, al catalizar con sus acciones las palabras de Haku, Kaiza, Iruka y Kakashi, cada uno en su respectivo contexto, pero con el mismo propósito, proteger a alguien más. Naruto esta vez de cierta forma entiende a Haku y finaliza diciéndole que él se volverá más fuerte, para posteriormente irse, pasando justo del lado de aquel con quien próximamente se enfrentará en el clímax del arco. Pero ahora, al analizar esta escena en retrospectiva, ¿con qué nos quedamos? Para empezar, podemos comenzar a definir a Haku como alguien que contiene dos facetas, siendo estas oprimidas o liberadas a través de aquella máscara. Haku con la máscara es el shinobi, pero sin ella es, valga la redundancia, el humano. Sin esta, y al ver todo lo que significaba Naruto, Haku tiene la intención de acabar con él. Pero simbólicamente el lado humano gana, pues no lleva puesta la máscara, haciendo que no lo asesinara e inclusive lo escuchara, fundamentándose en su personalidad e inclusive ideales, los cuales a lo largo del arco son mostrados poco a poco. A este punto aún no toma mucha fuerza la explicación de la máscara y lo que representa Haku con y sin ella, pero este simbolismo sería más fuerte y orgánico más adelante. La particularidad de que Naruto crea que Haku es una mujer sirve para cuanto menos en un instante el momento en el que tiene lugar la plática no se sienta tan pesado y sea de cierta forma digerible. Nosotros podemos notar cómo Haku, aún al decidir no asesinar a Naruto, tampoco es que le interese demasiado tener una conversación con él, o al menos hasta que Naruto menciona el hecho de querer hacerse fuerte para poder probarle algo a alguien. Nosotros como espectadores ya sabemos que Naruto se refiere a Inari. Él quiere demostrarle en base a la ideología de su padre que los héroes sí existen. Tal y como él dijo, vive tu vida sin remordimiento y si algo te interesa, protégelo sin importar qué tan duro sea. Pero esto Haku no lo sabe, por lo que él relaciona esas palabras directamente a su historia con Zabuza, empatizando con Naruto, cambiando completamente la percepción que tenía de él y dando pie a aquellos flashbacks de la mano de Haku, ya que aquella ideología que de cierta forma comparten los dos, el proteger a alguien más, el demostrarle algo a alguien, logra construir un vínculo entre ellos. Siendo sustentado por un mismo concepto, pero englobando contextos completamente distintos, demostrando así una vez más lo increíble y espectacularmente complejo que puede llegar a ser el tan resonado mundo ninja. El enfrentamiento final tiene lugar en el puente, aquel lugar que es viva representación del conflicto narrativo del arco, ya que ese puente no simplemente lleva el peso de nuestros protagonistas y Tazuna, sino también lleva consigo los sueños, esperanzas y aquel sentido de libertad de todo un pueblo. El enfrentamiento final a su vez está dividido en dos batallas gracias a ciertas circunstancias que dieron pie a esto. Por un lado tenemos a Kakashi contra Zabuza y por otro a Naruto y Sasuke contra Haku, quien en este punto vuelve a portar esa máscara, denotando a su propia faceta shinobi. El enfrentamiento final entre Kakashi y Zabuza no es muy distinto al último. Nuevamente es dinámico y espectacular gracias a los propios elementos de la obra que están presentes en el momento. Zabuza al utilizar nuevamente la neblina y Kakashi nuevamente con esa ideología y propósito de proteger a alguien más a costa de su propia vida. En este caso, no simplemente a Tazuna y a Sakura, sino a todo el pueblo que yace detrás del propio puente. Esto siendo argumentado más adelante, donde Kakashi logra atrapar a Zabuza con ayuda de los perros que propiamente él invocó con su sangre, al hacer que Zabuza lo atacara. Una estrategia brillante en todo sentido, y donde confronta moralmente a su oponente, principalmente al narrarle a él y a nosotros un poco más acerca del pasado del demonio de la neblina. Kakashi nos cuenta cómo fue que Zabuza intentó asesinar al Mizukage, o sea el Kage de su aldea,
y cómo al fallar, este se vio forzado a huir, reprochándole que él está lo suficientemente loco como para volver a intentarlo, pero que para ello necesita dinero, y para conseguirlo, él se rebajó a trabajar para alguien como Gato. Esto es interesante, puesto que al no dar mucha información, Kakashi nos narra un poco acerca de los orígenes del personaje, y aquel relato nosotros fácilmente ya lo podemos conectar neutralmente con el flashback del propio Haku. El enfrentamiento final de Naruto y Sasuke con Haku es sencillamente espectacular, puesto que este está lleno de distintos acontecimientos, los cuales cada uno traen consigo su propio contenido, unos dando pie al clímax del arco y otros postergándose y sirviendo como entrada para algún futuro desarrollo importante en la trama en base al propio momento. Durante este combate podemos ver cómo Naruto y Sasuke no pueden ni tocar a un Haku, el cual en este punto es superior a ellos en todo sentido. Este combate además nos deja ver la abismal diferencia que hay entre Naruto, Sasuke y Haku en cuanto a experiencia en combate. Esto viéndose reflejado en Naruto al no analizar detenidamente la situación, en Sasuke al tener una idea del funcionamiento de las habilidades de Haku, pero no poder hacer nada por su falta de capacidad física, y de Haku al no acabar rápidamente con ellos dos, pues tal y como Zabuza dijo, Naruto y Sasuke no tienen oportunidad contra Haku. Ellos nunca la tuvieron. El hecho de que no acabara en un instante con ellos se sustenta en el vínculo entre Naruto y Haku que fue creado en el bosque, donde este último empatiza con Naruto y descubre que ellos dos no son en realidad tan diferentes. Por eso de cierta forma no apunta directamente a los puntos vitales de Naruto y Sasuke, como sí lo hizo según la historia con todos sus otros oponentes. Hay que recordar que en este punto Haku tenía puesta la máscara. Él sabía que se estaba enfrentando a Naruto y Sasuke, pero para estos dos, ellos no se estaban enfrentando a aquel individuo con el que se toparon en el bosque, sino a aquel ninja, que logró incluso prácticamente engañar a Kakashi. Al Naruto y Sasuke verse superados, este último logra en sus momentos finales la hazaña de despertar el Sharingan, un elemento narrativo que en estas instancias aún no somos conscientes de lo importante y trascendental que este sería para toda la obra, ya que en este momento se nos había mostrado a dos usuarios del mismo. Inclusive Zabuza al escuchar que Sasuke es aquel último Uchiha, queda sorprendido ante tal revelación. Aquel Sharingan no sirve de mucho ya que Sasuke y Naruto nuevamente no pueden hacer nada contra Haku. Delante de los ojos de Sasuke, un Naruto prácticamente derrotado yacería en el piso, por lo que este decide protegerlo a como diera lugar. Haku ve aquella ideología nuevamente, pero esta vez catalizada en Sasuke, el proteger a Naruto a costa de su propia vida. Y después de un choque moral entre nuestros protagonistas y Haku, este último menciona que su deseo nunca fue ser shinobi, que solo hay una persona que él aprecia y que él vive para protegerlo, y que si tiene que, actuará como un shinobi, pues tal y como Naruto y Sasuke, él también tiene un sueño, y para proteger ese sueño, él debe acabar con aquellos dos que se plantan justo enfrente de él. Y aquí es donde tiene lugar el sacrificio de Sasuke. Haku, al replantearse sus propias palabras, por un instante corta ese vínculo, y decide atacar nuevamente, pero esta vez con la intención de matar a sus oponentes. Y nuevamente, siendo fiel a aquella ideología, Sasuke recibe nuevamente todos los Senbon de Haku protegiendo directamente a Naruto, pero esta vez con la diferencia de que esos Senbon esta vez dieron en sus puntos vitales. Naruto reacciona al ver esto y luego de unas palabras que mencionaré más adelante por parte de Sasuke, ve cómo este entre comillas muere delante de sus ojos, enfureciendo a nuestro protagonista, quien por primera vez despierta dentro de él al zorro de las 9 colas, aquel chakra tan inmenso que inclusive a Kakashi y Zabuza los deja anonadados. Haku intenta terminar también con Naruto, pero esta vez es inútil. El poder que Haku despertó dentro del protagonista es muy superior al de él mismo, tanto que destruye sus espejos y a su vez su máscara, destruyendo también consigo su faceta de shinobi, para dejarnos con el lado humano de nuevo. Después de destruir los espejos de Haku, podemos ver cómo este ya no tiene intenciones de pelear. Se le puede ver con un semblante que transmite tristeza y frustración, reprochándose a sí mismo que ha fallado, y el motivo de que Naruto no asesinara en su enojo y descontrola a Haku en ese instante es su rostro. La máscara fue destruida, dejando ver a Naruto aquella persona que se escondía detrás de ella, aquel con el que se topó en el bosque. Haku le exclama a Naruto que lo mate, pero este no puede hacerlo, pues tal y como se mencionó anteriormente, ellos no están listos para matar, ellos no poseen ese instinto. A lo que Haku encara a Naruto a través de diálogos, los cuales sin duda llevan consigo un gran valor y un gran legado inclusive. Posteriormente, Haku le dice a Naruto que ese día él se dio cuenta de que ya no es utilidad para Zabuza, pues él no pudo acabar con ellos dos cuando pudo, y ahora él ha sido superado. Naruto le reclama que por qué Zabuza, aquel que no conoce el significado de la palabra honor,
¿Cómo es posible que alguien como Zabuza sea la persona más importante para él? Reprochándole que es patético. Y este le responde que hubo otros que también le importaron. Y aquí es donde Haku nos muestra su tan ansiado pasado y complementa al 100% el porqué del vínculo narrativo entre él y Zabuza. Haku nos cuenta cómo en su pasado él vivía con sus padres en un pueblo donde siempre nevaba, y cómo aquellos dos guerreros fueron los héroes del mismo, aunque después fueron temidos por la gente hasta matarlos uno a uno. Él nos cuenta cómo su madre era poseedora de ese poder al cual llamamos Kekkei Genkai, pero lo ocultaba para vivir en paz, hasta que llegó el momento en el que su padre lo descubrió. Y este asesinó a su madre, y justo al tratar de asesinar a Haku, este se defiende y asesina no solo a su padre, sino a los que venían con él. Y así es como Haku vagó entre la basura por mucho tiempo, hasta ser encontrado por Zabuza, quien lo acogió con tal de que él lo siguiera y obedeciera en todo. Tal y como el propio Haku lo expresó, él le dio nuevamente un propósito, un motivo para vivir. Para luego de esto, Haku decirle a Naruto que él entiende el por qué desea ser Hokage, ya que él desea que todos lo miren y lo respeten, culminando con un diálogo sublime y a la vez siendo de lo mejor de todo el arco. Solamente a través de los ojos de otros es que nuestras pequeñas vidas tienen un significado, argumentándole que cuando Zabuza lo miró, este no lo vio con los mismos ojos que todos los demás, llenos de odio. Él no lo despreció, además que sus habilidades eran justo lo que él quería. Zabuza lo hizo necesario de nuevo. Y esto es brutal. En este punto, cualquier diálogo de Haku estaba completamente lleno de un valor inmesurable, puesto que su conflicto principal va más allá de lo que nosotros nos podemos haber imaginado, logrando inclusive que nosotros como espectadores empaticemos con ese vínculo entre Zabuza y Haku, dándole un contenido brutal, ya no simplemente a los personajes relacionados con ese conflicto de identidad, sino con todo el trasfondo de una obra que es sencillamente memorable. Haku, luego de aceptar que su fin simbólicamente hablando había llegado, le pide a Naruto una vez más que lo mate, y este al ver el cuerpo sin aparente vida de su amigo, acepta. Mientras tanto, a unos metros de distancia, el enfrentamiento entre Zabuza y Kakashi aún tenía lugar. Zabuza sería atrapado por los perros de Kakashi y este le dice a él que lo acabará, pero no con el Sharingan, sino con su propia técnica, la cual también sería icónica en toda la obra. Kakashi demuestra una vez más el gran personaje que es al decirle a Zabuza que él no permitirá que mate a Tazuna, pues él es un hombre noble con un gran sueño, ya que aquel puente en el que ellos están parados es la fiel representación de la esperanza de su gente, reprochándole que a él no le importan los demás. Y Zabuza le contesta que tiene razón, que a él no le importan aquellas patéticas personas y sus sueños, que él también tiene un sueño, y Kakashi le responde que para tener un sueño primero debes de tener un futuro, y él no lo tiene. Todos estos diálogos llenando de una epicidad indescriptible al momento en general. Y de esta forma es como Kakashi se abalanza contra Zabuza, con la única intención de matarlo. Mientras tanto, Naruto se había decidido a matar a Haku y justo cuando este estaba a punto de hacerlo, Haku ve como Zabuza está a punto de morir, moviéndose más rápido que nuestro protagonista, diciéndole que lo lamenta, pero que no puede morir aún, para sorprendentemente irse de ese lugar, y ahí es donde nosotros como espectadores o lectores se nos hace presente aquella cuestión, el si de verdad Naruto hubiera sido capaz de matar a Haku si este no se hubiera movido, acto que sencillamente muere en nosotros al especular. Kakashi al final sí impacta a su Raikiri, pero no a Zabuza, sino más bien a Haku, quien se había puesto justo delante, asesinándolo y a su vez Haku llevando al límite su propósito, protegiendo hasta el último momento a aquel que fue la persona más importante para él, aquel que le dio de nuevo un sentido a su vida, nuevamente dejando ver lo fuerte que era ese vínculo caracterizado en algo más que vehementes momentos. Kakashi enojado le reprocha a Zabuza que Haku salvó su inútil vida, a lo que Zabuza reacciona agradeciéndole engreídamente, mencionándole internamente que él fue útil hasta el final. Para tratar de acabar nuevamente con Kakashi, intento que fue en vano pues este se mostró muy superior a Zabuza en el final del combate, inhabilitándole permanentemente sus dos brazos y teóricamente terminando el encuentro. Posteriormente aparece Gato con su ejército, diciéndole a Zabuza que él ya no lo necesita, puesto que era muy caro, terminando técnicamente la disputa entre Kakashi y el propio Zabuza. Gato al ver el cuerpo sin vida de Haku va a patearlo, para desquitarse por lo que hizo en la fortaleza del propio Zabuza, a lo que Naruto reacciona salvajemente, corriendo directamente hacia Gato reclamándole que pare, siendo detenido por Kakashi. Naruto le reclama a Zabuza que si él dejara que Gato le haga eso a Haku, a lo que este menciona que no importa, que él está muerto, ya que él lo usó,
así como Gato previamente lo usó al propio Zabuza. Le pesa el perder sus habilidades ninja, pero que el muchacho prácticamente nada. A lo que Naruto le contesta que si eso es verdad, para él es más repugnante de lo que ya pensaba. Kakashi le dice que pare. Zabuza ya no es un enemigo, y Naruto menciona que a lo que él le concierne, él es el enemigo número 1. Y aquí es donde tiene lugar una de las escenas más recordadas y memorables ya no solo de este arco, sino de toda la obra. Naruto le dice a Zabuza que él es repugnante, que Haku vivió para él, y que para Zabuza no significó absolutamente nada, mencionándole que si él se vuelve más fuerte, entonces eso significará que él se volverá de corazón frío y oscuro tal como él, a modo de pregunta, continuando al decirle que él dejó a un lado su vida por su sueño, por él. Aun si él nunca tuvo un sueño propio, a Haku no le importó, él era feliz. Naruto, soltando lágrimas para concluir, le dice a Zabuza que él simplemente lo hace a un lado, como una herramienta quebrada, dejando claro que eso está muy mal. Y Zabuza, sin mirarlo fijamente, le dice que él habla demasiado, dejando ver en una emotiva y trágica escena las lágrimas del demonio de la neblina. Este le dice a Naruto que sus palabras le cortan más que cualquier navaja, una frase que quedaría grabada para la posteridad. Zabuza continúa diciéndole a Naruto que Haku siempre fue muy blando, ya que él sentía pena y dolor, y ahora él lo siente también, terminando al decir que él está satisfecho de que haya terminado justamente así. Con un kunai de Naruto, Zabuza se abalanza, abriéndose paso sin importar qué, para al final decapitar al propio artífice de todo, a costa de varias lanzas que fueron clavadas en su cuerpo previamente. En ese momento, llegan las personas de la Tierra de las Olas, inspirados por un Inari que lleva internamente la filosofía y el legado de Kaiza, haciendo que todos los matones huyan para por fin ganar la batalla, y con ello ganar aquella libertad catalizada en el gran puente del propio Tazuna. Ahora, al analizar este emotivo y trascendental momento, podemos hacernos una pregunta. ¿Tuvo sentido? La respuesta es un rotundo sí. Al unir todas las piezas que se nos fueron dando poco a poco a través de todo el arco, podemos darnos cuenta de la complejidad que envolvió a Zabuza y a Haku a través del propio mundo shinobi. Por un lado, podemos destacar una particularidad que envuelve a Sasuke, Haku y Zabuza justo en sus últimos momentos, cuando literal o filosóficamente hablando, estos personajes se habían encontrado con su inevitable final. Y es que en este punto de las vidas de los antes mencionados, estos comparten una similitud. Y es que estos tres, justo antes de llegar a su final, expresaron lo que para ellos fue aquello más importante en sus respectivas vidas, aquello que regía su propia existencia. Sasuke en las últimas le cuenta a Naruto acerca de Itachi, aquel que aún está fuera y aquel a quien debe asesinar, para vengar a su gente, ya que él es un vengador. Y mencionándole a Naruto que él no quiere que su sueño muera, dando a su vez inicio a un futuro desarrollo en la propia trama del personaje, y bajo el contexto de esta particularidad y la de dar cimientos para hechos fundamentales en el futuro de la obra, esto es sin duda un movimiento espectacular por parte de la obra. Haku, por su parte, también más filosóficamente hablando, en determinado punto había llegado a su final, al no ser útil para Zabuza, tal y como se mencionó. Él no era más que una herramienta quebrada al no poder acabar con Naruto y Sasuke, inclusive haciéndolo más frustrante al notar que estos dos no tenían el poder que otros a los que ya había enfrentado, y más aún vencido. Solo que con el vínculo que creó a través del protagonista, él se contuvo, perdiendo retóricamente. Haku, al sentir que su final estaba más que decantado, le cuenta a Naruto acerca de su vínculo con Zabuza, acerca de su pasado, de por qué para él Zabuza es la persona más importante en su vida, y cómo se siente ahora que ha fallado en su propósito principal. Cómo aquello que más le importó, aquel sentimiento de ser necesario, fue destruido por nada más ni nada menos que por él mismo. Fue su culpa por el simple hecho de mostrarse como una simple persona, con todo lo que esto implica y significa. Y por parte de Zabuza, este nos cuenta acerca de cómo se siente e internamente caracteriza aquel vínculo con Haku. Para entender esto, primero hay que ponernos en contexto. En el momento en el que Gato apareció, literalmente era el fin de Zabuza. Por un lado, sus dos brazos habían sido inhabilitados permanentemente. Nunca podría volver a sostener esa espada. Nunca más podría volver a ser un shinobi. Además que por otro lado, tenía cientos de hombres listos para acabar con él, quien prácticamente ya no se podía casi ni defender. Y si por alguna cuestión él sobrevivía, estaba Kakashi. Hay que recordar que Zabuza era un criminal conocido internacionalmente, por lo que si no moría ahí, Kakashi fácilmente lo llevaría a prisión por el resto de sus días, sumándole un gran peso anímico que representa el perder a Haku, con quien, como hemos visto anteriormente, tiene un vínculo más fuerte de lo que nosotros creíamos. De una manera u otra, era el final de Zabuza.
Por eso, viendo que prácticamente su historia había llegado a su fin, este decide sacar aquel lado humano que había retenido por mucho tiempo. Naruto no cambió a Zabuza, este ya tenía aquel vínculo fuerte con Haku reprimido en su interior, a causa del devastador mundo shinobi. Naruto sencillamente le hizo abrir los ojos, por eso exclamó que le dio gusto que haya terminado así, en un momento en donde Zabuza prácticamente por primera vez fue él mismo, filosóficamente humano, contradiciendo positivamente lo que él llegó a significar en base a su alias en el mundo ninja. La propia definición que Zabuza tenía acerca de lo que significaba ser un shinobi lo hizo reprimir por mucho tiempo, literalmente hasta el final de su vida, la verdadera naturaleza de su vínculo con Haku. Dentro de todo el arco, y al analizarlo detenidamente, podremos dar con indicios de aquello que Zabuza retenía, haciendo que inclusive luego de este morir, aún no mostrara su lado humano completamente, denotando hasta qué punto fue llevado al límite, pero a la vez esa barrera siendo rota con las palabras llenas de verdad de Naruto, las cuales inevitablemente, sumado al contexto antes mencionado, hicieron que Zabuza, aunque fuera por un momento en su vida, dejara de lado aquella estipulación propuesta indirectamente. Podemos definir a Zabuza y a Haku como dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos a su faceta shinobi, y por otra parte a su faceta más humana. A este punto, ambas facetas de cada uno logran componer una parte fundamental de su caracterizada esencia, logrando inclusive que nosotros como espectadores o lectores logremos empatizar con ellos, inclusive logrando que nos interesemos y amemos más a la obra en general. Ambas facetas de cada uno mostrándose orgánicas y bien logradas a través de toda la construcción y progresivamente de construcción narrativa que tuvieron estos dos antagonistas a lo largo del arco y principalmente en el clímax del mismo. Así es como llega el nocivo final. Un Zabuza agonizando le pide a Kakashi que lo lleve con Haku, ya que él debe verlo una última vez. Este accede nuevamente siendo fiel a aquella gran personalidad que lo caracteriza. Zabuza exclama que él no puede acompañar a Haku a donde va, pues este era puro y él era un demonio, a lo que Kakashi le comenta que nunca se sabe, que tal vez él sí lo acompañe, y de esta manera es como termina la historia de Zabuza y Haku. Al final de cuentas, y tal y como dijo Zabuza, un ninja siempre estará arraigado hasta el último momento de su vida a aquello a lo que él por mucho tiempo trató de reprimir. El ser un verdadero humano, el gran puente que representa la victoria de la Tierra de las Olas, se tiñe de pequeños copos de nieve que caen lentamente, para con este elemento narrativo alegorizando una cruda arremetida final, despedir a aquellos que pasaron a la posteridad, como uno de los mejores antagonistas de toda esta historia. Zabuza y Haku culminan sus vidas a través de un clímax oscuro y brusco. Ambos, como he dicho anteriormente, fueron eventualmente víctimas del mundo shinobi, aquel inquebrantable mundo en el que está sumergida la obra. Sin duda, y argumentándolo con los acontecimientos futuros, Haku y Zabuza fueron parte fundamental para que Naruto llegara a ser quien en realidad llegó a ser, ya que en este punto Naruto aún no tenía bien establecidos ni definidos sus ideales, y más aún, a dónde quería llegar con ellos. Solo tenía la meta de convertirse en Hokage en sí, pero luego de la despedida en las tumbas de los antagonistas, Naruto expresa que a partir de ese momento, él buscará su propio camino ninja. Uno recto, sincero, correcto y sin resentimientos, comenzando así a forjar su propio camino, viéndose inspirado e influenciado directamente por aquellos antagonistas, que fueron más que meros personajes que pasaron por la obra, aquellos que propiciaron un legado, que fueron pieza fundamental para que este arco sea tan bueno, aquellos que fueron memorables y de los cuales solo podemos dejar en claro que fueron, aunque sea justo al final de sus vidas, antes que ninjas, humanos. De esta manera culmina la saga inicial que compone el inicio totalitario del relato consecuente, dejando una vara bastante alta en cuanto a expectativa e historia se refiere. Este arco cumple bastante bien con el propósito de introducir elementos significativos e importantes para la obra en general, a través de un relato autoconclusivo que finaliza con entradas y vestigios narrativos que distan bastante con el arquetipo clásico secuencial. Cada personaje, interna y figuradamente, es muy diferente a sus propios seres provenientes al iniciar el arco. Cada uno aprende, cada uno falla, cada uno parte desarrollado de la Tierra de las Olas, cargando con sus propias raíces que evolucionarán y se dimensionarán en distintos momentos y situaciones que comenzarán a dar pie más allá a ese propio desarrollo, yendo más lejos de lo que se puede llegar a intuir justo aquí. El arco dimensiona el contexto y cómo fungirá ante tal. Nos muestra de una manera alarida el mundo sobre el que parten y toman lugar los acontecimientos, y aún sin mucho de lo cual exprimir y tocar,
logra crear metódica y excepcionalmente una de las sagas más aclamadas y, por qué no, enriquecedoras narrativamente hablando de toda la obra de Naruto.